Hoy tenemos la oportunidad de seguir meditando, seguir reflexionando en la palabra del Señor. Hoy es un día festivo, es Día de la Madre, y creo que también la Biblia refiere algo acerca del trabajo que vienen haciendo las mujeres, las mamás. Por algo creo que Proverbios 31:31 dice: sean reconocidas sus logros y públicamente alabadas sus obras. Que se reconozcan sus logros, que sean alabadas sus obras. En este momento, antes de la reflexión, me gustaría que cada uno de ustedes donde están pueda recordar, le voy a dar un minuto, qué es lo que le ha marcado en su vida, lo que su mamá le ha enseñado, lo que su mamá le ha inculcado o algo que su mamá ha hecho por ustedes. Piense un minuto, ¿qué recuerdas más de tu mamá? Algo que te marcó, algo que está presente siempre en tu vida. ¿Tienes algo? Piensa un momento. Recordar, por supuesto, cosas positivas, ¿no? Cosas buenas. Anoche estuvimos en una reunión y alguien dijo, también cosas malas podemos recordar, y que no hay padres perfectos, ¿no? Y yo creo que hay muchos recuerdos, pero antes de empezar la reflexión del día de hoy, quisiera referirme a una mujer que algunos dicen que tenía 17 hijos, otros dicen que tenía 19, hasta dicen que tenía 21 hijos. Esta mujer se llama Susana, no está en la Biblia. Susana era la madre de los hermanos Wesley. Gracias a esta mujer, sus dos hijos, de esos 21, por supuesto murieron 11, sobrevivieron solamente 9, pero 2 de ellos se dedicaron plenamente a la obra de Dios. Juan Wesley era el que escribió los himnos que muchos de ellos hoy cantamos en alabanza a nuestro Señor. Y su hermano Carlos era el pastor, el predicador, que ellos fundaron lo que es la iglesia, los metodistas, los peregrinos, los wesleyanos. Un gran movimiento que viene de los años 1700 de allá de Inglaterra. ¿Por qué referirnos a esta mujer? Esta mujer tenía para algunos 17, para otros 21 hijos, pero ella se organizaba en casa. Ella sabía cómo atender a cada uno de sus hijos, dar su tiempo a cada uno de sus hijos. Uno de estos sus hijos, por ejemplo, escribe entre los documentos que dejó, que para este era el momento más esperado. Los días martes tenía una hora exclusivamente, un tiempo especial con su mamá. Todos los martes la señora Susana dedicaba una hora a uno de sus hijos. Y así cada día tenía programado una hora especial para pasar con cada uno de sus hijos. Ahora, eso no significa que los otros días pues cada uno hace lo que quiere. O sea, ella atendía a todos por igual al momento de tomar sus alimentos, de ir al colegio, de ir a la iglesia. Incluso ella, cuando su esposo no estaba presente, hacía cultos, hacía devocionales en casa con sus hijos, hacía servicio, hacía culto en su casa. Venían hermanos, hasta había gente que se había levantado porque ella está haciendo culto en su casa mientras el pastor está ausente. Estamos hablando de los años 1700. Pero esta mujer marcó la vida de sus hijos. Y yo creo que las mujeres, las mamás, tienen algo que de repente los caballeros, los varones, no podemos dar, creo, a nuestros hijos.
pero ambos somos importantes. Pero creo que marca mucho más lo que hacen las mamás por sus hijos. Por ahí alguien dijo que debemos educar a una mujer, porque si educamos a una mujer, estamos educando a toda una familia, a toda una nación, a toda una generación. Sin embargo, en la sociedad se dejó de lado la educación a las mujeres. Entonces, hoy es Día de la Madre, y no solamente hoy debemos nosotros recordar, no solamente hoy debemos darle homenaje, reconocimiento a las madres. Deberíamos dar reconocimiento todos los días de nuestra vida. Como decía, por algo dice Proverbios 31:31, sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. A veces yo quiero encontrar algo parecido respecto a los caballeros, a los padres, a los varones, y hasta ahora todavía no lo encuentro. Si ustedes lo encuentran, me avisan porque dice cosas interesantes acerca del trabajo de la mujer, acerca del trabajo de una madre. Entonces, en el pasaje que hemos leído, hermanos, encontramos algunas lecciones importantes para nuestra vida. Estamos en 2 de Reyes capítulo 4, versos 8 al 37. Esta reflexión lo he llamado cualidades de una mujer de fe y el cuidado de Dios. ¿Ustedes creen que Dios premia a sus hijos? ¿Ustedes creen eso? ¿Dios premia a sus hijos o no premia? ¿O solamente Dios exige? ¿Dios premia a sus hijos? ¿Y cuál es ese premio? Si es que Él premia, ¿cuál es ese premio? A veces nosotros hablamos mucho acerca de la gracia, como que si Dios reconoce algo de nuestro esfuerzo, como que eso ya es algo mérito nuestro. Bueno, eso podríamos hablar respecto al tema de la salvación, pero sí Dios reconoce cosas que el ser humano, cosas que los hijos de Dios hacen en honor a su Dios, ¿no? Entonces, en este pasaje vamos a encontrar algo de eso. Bueno, eran los días, el pasaje que hemos leído corresponde a los años, a los días en que estaban los profetas orales. ¿Quiénes eran los profetas orales? Aquellos que no han dejado ningún escrito para nosotros, pero ellos han hecho un gran ministerio, han predicado la palabra de Dios. No han dejado ningún escrito como el profeta Elías, como en este caso el profeta Eliseo, pero sí de él han escrito otras personas, pero ellos mismos no han escrito ningún documento, ningún libro de su trabajo. Eran profetas orales. En esos días, justamente aquí en el pasaje, el profeta Eliseo estaba desempeñando la labor profética. El profeta era alguien que traía la palabra de Dios, era el vocero de Dios, alguien que hablaba de parte de Dios al pueblo. En esas circunstancias, dice el pasaje que hemos leído, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y una mujer importante que allí vivía invitó insistentemente a que se quedara a comer. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Entonces la mujer dijo a su marido: mira, yo sé que que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelabro, para que cuando él venga a visitarnos, se quede en él. Aconteció que un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama
a esta tsunamita. El criado la llamó y cuando ella se presentó ante él, Eliseo dijo a Giezi: dile, ciertamente te has mostrado solícita hacia nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Yo habito en medio de mi pueblo, respondió ella. ¿Qué pues haremos por ella?, dijo él a Giezi. Y él respondió: ella no tiene hijos y su marido es viejo. Llama, dijo Eliseo. Él la llamó y ella se paró en la puerta. Entonces Eliseo le dijo: el año que viene por este tiempo sostendrás un hijo en tus brazos. Ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no te burles de tu sierva. ¿Qué cualidad encontramos en esta mujer, la tsunamita que vivía en Sunem? Curiosamente, la Biblia no dice el nombre de esta mujer, sino refiere al lugar donde vivía. La tsunamita vivía en Sunem, pero no dice qué nombre tenía esta mujer. Era una mujer importante, dice la Biblia. Probablemente era una mujer pudiente, tenía recursos, porque no cualquier persona puede en cualquier momento construir un aposento, poner un hospedaje para una persona, para un forastero que está transitando cerca a su casa. Era una mujer importante. Más adelante dice el pasaje que tenía criados. Una mujer importante, pudiente, era esta tsunamita. Por otro lado, también vemos que era una mujer que confiaba en Dios. ¿Cómo es así que ella identifica, pudo reconocer o darse cuenta de que la persona que le están dando de comer, la persona que le están atendiendo, que le están dando hospedaje, era varón de Dios, era el profeta? Entonces ella era una mujer de fe, era una mujer importante, era pudiente, pero no tenía hijos. Parece, según el versículo 16, incluso ella ya había perdido todas las esperanzas de tener su hijo, porque el profeta le dice: el próximo año como hoy vas a tener entre tus brazos a tu hijo. No, Señor, no se burle de mí. El versículo 16. Como que ella perdió toda la esperanza de tener un hijo. En esos tiempos, no tener hijo era sinónimo, no sé, para algunos, de burla de la gente. Por otro lado, también era considerado que tenían algún problema delante de Dios. Entonces no era bien visto personas que no tenían hijos. Esta mujer, siendo pudiente, teniendo recursos, teniendo criadas o criados, no pudo tener hijos. El dinero no soluciona todo, el dinero no compra todo. Tenía recursos, pero parte de sus recursos ella daba en servicio de las personas. Era una mujer desinteresada, era una mujer dadivosa, una mujer generosa. Insistía, dice el texto, insiste o invitaba insistentemente al varón de Dios a comer, el versículo 8, un forastero que pasaba cerca a su casa. Y también vemos en el versículo 10 cómo es que ella pide a su marido, a su esposo, hacer un hospedaje, un lugar con todos los requerimientos para quedarse, para hospedarse. Con todo el equipamiento necesario, ella hace para este profeta, para este varón de Dios. El versículo 13 dice que era una mujer solícita. ¿Qué significa solícita? Ese término ya no usamos casi, ¿no? Una mujer solícita.
te pregunto, ¿tú eres solícita, servicial, atenta? Podríamos decir, una mujer servicial, cuidadosa, atenta. Esa era la característica de esta mujer. Muy servicial, muy atenta, muy generosa, cuida desinteresadamente de los demás. Ella le sirve, le atiende al varón de Dios sin esperar nada a cambio. Libremente, generosamente da de sus recursos para el cuidado de este varón de Dios, como muchos de nosotros hacemos. Hacemos eso nosotros también, ¿no? ¿O no? ¿O nos cuesta a nosotros? Entonces, esta mujer era una mujer de fe, identifica al varón de Dios. Era una mujer generosa, era una mujer atenta, cuidadosa, servicial, solícita, dice el versículo 13. Tenía recursos, estamos diciendo, tenía sirvientes, pero no podía tener hijos. Dice también el texto que su esposo era una persona mayor, parece que era mucho más mayor que ella. Pero también se puede notar aquí en el pasaje, ¿quién es el que hace la gestión, la conexión, el trámite de relacionarse con la gente? ¿Quién es el que hace? ¿No es la mujer? ¿No es la tsunamita? Sale de su iniciativa eso de atender, de prestar ayuda, de construir algo. Y más adelante, cuando su único hijo está enfermo y muere, ella sale en busca de la ayuda. Viendo este pasaje, analizando este texto, me he puesto a pensar, ¿qué será de nosotros los caballeros? ¿También nosotros seremos generosos? ¿Quiénes son más generosos? ¿Las damas o los caballeros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes son más generosos? Las damas. Por eso yo decía hace un instante, ¿qué recuerda de su mamá? Algún recuerdo debe tener de su mamá. Bueno, voy a referirme brevemente a mi mamá. Hay personas que se identifican mucho con su madre, y creo que todos. Yo últimamente le estoy diciendo a mi esposa, no me robes a mis hijos. ¿A quién se apegan los hijos? ¿A quién? A la mamá. ¿Por qué? ¿Será que los varones le miramos de lejos? ¿Será que no nos ocupamos? ¿No será que no seguimos ese ejemplo, ese testimonio de esta señora Susana que sacaba 1 hora en la semana para uno de sus hijos y así día tras día tenía su horario? ¿Será eso? ¿Estaremos tan ocupados de repente como el esposo de la tsunamita que está en el campo con los criados trabajando? Su hijo se enferma, en vez de él llevar a su hijo, le dice a su criado, llévale a su madre. ¿Han notado eso? En la lectura dice eso, ¿no? Su hijo está delicado y dice, llévale a su madre. ¿Y por qué él no lo lleva? ¿Por qué él no lo atiende? La otra pregunta es, ¿será que los caballeros no sabemos prestar los primeros auxilios? No sé, tenemos esas habilidades de dar cuidado, atención especial en situación de emergencia a nuestros hijos. ¿O será que las mujeres o las mamás están más capacitadas que los varones? Son cosas que a mí me llevó, cuando estaba leyendo este pasaje, a pensar, ¿no? A analizarme a mí mismo. Mi mamá, a las justas, ella sabía leer, sabía escribir. Con nosotros, con sus hijos, ella pudo mejorar en cuanto al habla del castellano. Difícilmente ella hablaba castellano. Soy bilingüe, casi trilingüe, soy bilingüe nada más. Pero con nosotros, con sus hijos, mi mamá pudo mejorar bastante en cuanto al castellano. Mi mamá se fue de este mundo a sus 58 años. Mi mamá no conoció el centro de salud, el hospital.
estuvo en un culto, hizo un almuerzo para sus hijos que están cerca a ella. Almorzaron todos, yo estaba ausente porque estoy lejos. Luego fue a una reunión de una asociación de residentes, así de algunos lugares ahí, en todas partes, ¿no? Residentes, no sé, de Ayacucho, de Cajamarca, de diferentes lugares ahí. Ella fue a participar a esa reunión y de esa reunión ya no regresó a casa. Como este niño, como este hijo de la tsunamita que se quejó de su cabeza, porque dice el texto, ay mi cabeza, dijo el niño. Y el papá dice, llévala a su mamá. Mi mamá se quejó de su cabeza y ya no regresó a casa. ¿Qué hacer? Aceptarlo, porque son los planes y propósitos de nuestro Dios. A sus 58 años, hace 9 años, mi mamá se fue de esta vida. Ella está con el Señor. Pero ¿qué recuerdo de mi mamá? De tantas cosas, recuerdo 2 cosas. Uno, si estoy en la iglesia es porque mi mamá me insistía a mis 12 y 13 años para llevarme a la iglesia. Llegué a la iglesia y no había nada. Algunos ramos de flores, todo estaba vacío. Pero ¿qué hay aquí? Me sentí extraño. Había un texto al fondo en la pared. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga memoria, algo así. Viene del libro de Números 6, 31, si mal no recuerdo. Se leía ese texto en la pared. No había nada más. Y no me atraía, no me llamaba la atención ir al culto. Pero mi mamá tenía formas de hablar, de sensibilizar, de concientizar a sus hijos. Con toda la dedicación, con toda la paciencia, ella nos insistía, nos hablaba y nos convencía de todas maneras para ir a la iglesia. Doy gracias a Dios por mi mamá. Mi mamá me llevó, me guió a los pies de Cristo. Y lo otro que recuerdo de mi mamá es que casi todas las mamás son emprendedoras. Ellas, aparte de trabajar o de hacer algo, están vendiendo algo o están contactándose, no sé, quieren generar algo, ¿no?, para la familia o para ellas mismas. ¿O no son así? Pero los varones no tanto, no estamos muy interesados en eso, ¿no? Mi mamá también era así. Mi mamá, cuando veía en la calle a otras personas vendiendo algún producto, mi mamá decía, de repente esta persona no ha vendido nada, de repente tiene hambre, de repente tiene sed, hay que colaborar. No es que mi mamá tenía dinero. A veces costaba lo que estaban vendiendo $1 y mi mamá tenía 50 céntimos. Y le decía, por ayudar, ella decía, ¿me puedes dar lo que estás vendiendo solamente en 50 céntimos? ¿Me puedes dar en 60 céntimos? Algo así. Pero la idea era ayudar, apoyar a la persona. Eso recuerdo mucho de mi mamá. Entonces las mujeres, las mamás, mayormente se caracterizan por su generosidad, su desprendimiento, por su paciencia, su dedicación a la familia. Se caracterizan por su, como estamos diciendo, su emprendimiento. Quieren emprender algo. Entonces, la tsunamita también tenía algo de eso. Por eso ella desinteresadamente prestó atención, como dice el pasaje, era atenta, cuidadosa, solícita, servicial para las personas. En segundo lugar, tenemos nosotros, en el verso 17 en adelante, que esta mujer, la tsunamita, se convirtió en una madre. No tenía hijos, pues estaba preguntando si Dios premia a las personas, si Dios premia a sus hijos.
Incluso cuando ella recibe la noticia del profeta, ella sabía que era varón de Dios, era hombre de Dios. Al recibir esta promesa, al recibir esta palabra, ella se niega. No, Señor mío, no te burles. Inicialmente ella no cree, se niega, se resiste a esta promesa, a esta palabra que está recibiendo. Pero o al año siguiente, ella se convierte en madre. El versículo 17 en adelante. Hay un pasaje, antes de leer esto, que dice en Hebreos capítulo 13, verso 2, lo siguiente. Hebreos 13, 2 dice acerca de los que hospedan o reciben visitas en su casa. Hebreos 13, 2. Acuérdense de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si por vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imiten su fe. Este pasaje nos anima a ser generosos, atentos, cuidadosos también con las personas que velan por nosotros. La tsunamita hizo lo propio. 1 Samuel 2:30 también dice, por tanto dice Jehová, Dios de Israel, en verdad yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarán delante de mí para siempre. Pero ahora dice Jehová, de ninguna manera, yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran, dice el Señor. El Señor honra a los que le honran a Él. El Señor premia a los que se ocupan en su obra. El Señor premia a aquellos que son solícitos, aquellos que son serviciales, aquellos que son atentos, aquellos que están sirviendo en la obra del Señor. El Señor no pasa por alto. Esto no estamos hablando de que si por hacer algo somos salvos o no. Esto es parte de nuestro testimonio. Las buenas obras, nosotros creemos que debemos hacerlas, no para ser salvos, sino para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios, ya somos salvos. Y cuando hacemos esto, Dios tiene presente también esto. Dice este pasaje, 1 Samuel 2:30 que hemos leído, yo honraré a los que me honran. Esto refiere a Elí, que era el sacerdote, que sus hijos, a pesar que él era sacerdote, sus hijos no honraban al Señor. Se beneficiaban, sacaban provecho de las ofrendas, o sea, robaban de las ofrendas, de los sacrificios que el pueblo traía al templo. Ellos robaban eso, se comían de eso, trataban mal a las personas, por eso ellos fueron desechados. Por eso un profeta le dice a este sacerdote, yo honraré a los que me honran. O sea, sus hijos, por su mal comportamiento, por deshonrar a Dios, por menospreciar a Dios, por tener en poco los mandamientos de Dios, ellos fueron desechados. Entonces, Dios premia a los que se ocupan en su obra. Dios no se olvida de eso. Dios no pasa por alto de esto. ¿No dice el texto también que Dios ama a quién? Al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Hablando de las ofrendas, de las donaciones que podamos hacer, nuestras contribuciones para la obra de Dios. Dios no pasa por alto, Dios no ignora eso. Dios ama al dador alegre. Él honra a los que le honran. Y justamente eso es lo que vemos en este pasaje de la tsunamita, el verso 17 en adelante. Aunque ella no creía, se resistía al inicio,
No, Señor mío, no se burle de mí. Al siguiente año, dice el versículo 17, la mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero un día en que vino a ver a su padre, que estaba con los segadores, comenzó a gritarle: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Llévalo a su madre, dijo el padre a un criado. ¿Se dan cuenta? Llévale a su madre. ¿Será una persona tan ocupada o será una persona tan mayor que no puede llevar, porque dice que era una persona de edad avanzada, no sé cuánto, no dice el texto, pero en vez de él prestarle la atención, los primeros auxilios, dice al criado: llévale a su madre. También recuerdo, como padre, he cometido muchos errores con mis hijos y probablemente voy a seguir cometiendo, porque no hay ningún padre perfecto. Presbítero Jorge Valdivieso, nosotros vivíamos aquí, ¿no es cierto?, recién llegaditos. Yo recuerdo que mi hijo había nacido, tenía una semana, 8 días, era un domingo. Entonces, aquí algunos hermanos, ¿no?, me dicen: pero ¿por qué no lo traes a tu hijo para que los hermanos lo vean, conozcan? Por ahí yo tenía cierto recelo, no sé, no tanto por eso de ojear, yo no creo eso, ¿no? Pero no, que recién una semanita, ¿cómo yo voy a sacar? Y también me dijo varios hermanos: no, tráigalo nomás aquí, que los hermanos quieren verlo a tu hijo. Lo traje. En la noche, el niño lloraba. Era 11 de la noche, dormía 5 minutos, se despertaba y se ponía a llorar. Padre primerizo, una semana habíamos tenido. Ya era como una hora y casi así cada 5 o 10 minutos lloraba y no teníamos explicación. Ya era casi medianoche y seguía llorando. Entonces yo ya me estaba poniendo impaciente. ¿Por qué en vez de dormir este niño llora, no? Recuerdo que en ese año ni siquiera sabíamos utilizar el termómetro. ¿Cuántos de ustedes saben utilizar el termómetro? ¿Alguien sabe utilizar? Las mamás están levantando, mayormente las mamás. Ahí está el presbítero Jorge, gracias. Después nos das una lección, hermano. No sabíamos ni siquiera cómo utilizar el termómetro. Esa noche llamamos al doctor Iwaki, a Abel Cordier, no sé, llamamos: mira que tenemos este caso. No, llévenlo a Casimiro Ulloa. Medianoche salimos a buscar taxi, llegamos. Tenía temperatura tan alta que tuvimos que comprar una ampolla para bajarlo. Tenía fiebre y no podíamos como nosotros controlar, de cómo identificar, cómo usar el termómetro. Estamos inexpertos. Pues no le echamos la culpa a los hermanos, ¿no? Pero son cosas que estamos aprendiendo, ¿no? Debemos saber cómo usar, cómo manejar la situación, porque a veces se presentan situaciones como Tuvimos que aprender. Bueno, gracias a Dios sé usar más o menos, me cuesta, ¿no? Pero mi esposa sabe mucho más utilizar el termómetro, pero a mí me cuesta todavía hasta ahora. Entonces, aquí se presenta una situación de emergencia. El padre trabajando en el campo, tiene segadores, tiene sirvientes, y el niño de pronto se pone enfermo y hay que prestar atención. Y el papá dice: lleven a su madre. En esta parte nosotros vemos que esta mujer, o esta madre, cuida con sacrificio, con entrega a su familia. ¿Qué hace ella cuando le llevaron a su hijo, a su único hijo?
versículo 20 en adelante. Este lo tomó y lo llevó a su madre, la cual lo tuvo sentado sobre sus rodillas hasta el mediodía, cuando murió. Subió ella entonces, lo puso sobre la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Luego llamó a su marido y le dijo: te ruego que me envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo a ver al varón de Dios y regrese enseguida. ¿Para qué vas a verlo hoy? No es luna nueva, ni día de reposo, dijo él. Quédate tranquilo, respondió ella. Después hizo ensillar el asna y dijo a su criado: guía y adelante, no hagas que me detenga en el camino, sino cuando yo te lo diga. Partió pues y llegó al monte Carmelo, donde estaba el varón de Dios. Cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: ahí viene la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Les va bien a tu marido y a tu hijo? Ella dijo: bien. Cuando llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Giezi se acercó para apartarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está muy angustiada y Jehová me ha ocultado el motivo, no me lo ha revelado. Ella dijo: ¿acaso le pedí yo un hijo a mi señor? ¿No te dije yo, no te burlaras de mí? ¿Acaso te he pedido un hijo? ¿No te había dicho que no te burles de mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que afrontar esta situación? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué esta situación difícil? Yo creo que todos nosotros nos preguntamos eso. Creo que son nuestras primeras reacciones ante las pruebas, ante las dificultades, ante las adversidades. Cuando falleció mi mamá, yo lo tomaba como una broma. Para mí era un día de reencuentro de amigos, de familiares, que después de tanto tiempo en el velorio nos habíamos encontrado y yo me acercaba a todos a hablarles, a hacerle broma, a reírnos con varios de ellos. Hasta que uno de mis tíos me llamó la atención. Sobrino, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta que estamos en un velorio? ¿No te das cuenta que tu mamá ya no está aquí? Y tú riéndote aquí, bromeándote aquí, ¿por qué actúas así? Como que en los primeros momentos, como que no estaba siendo consciente de esto. Hay personas que ante una pérdida muchas veces buscan culpables. Hay personas que se resienten, por ejemplo, cuando Dios no les contesta la oración, cuando Dios no atiende a sus peticiones. Yo conozco un joven que tenía 11, 12 años, que él oraba que Dios haga un milagro con su madre, que Dios sane a su madre, y su madre falleció. Ese niño, ese adolescente, participaba en la iglesia, por eso él oraba para que Dios sanara a su madre, y la mamá no se sanó, la mamá falleció. ¿Y qué pasó con ese joven? Hasta el día de hoy, él está resentido con Dios. Yo he pedido a Dios que haga un milagro. Yo he orado para que Dios sane a mi madre, y Él no me escuchó. Él no atendió a mi madre ya no está conmigo. Hay personas que se quedan en esa primera etapa. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a mí, si yo he pedido, yo he orado, yo he dicho esto? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué a mí me ha tocado esto? Hay personas que renuncian, no sé, a su fe, etcétera, por atravesar esta situación. Pero esta mujer, a diferencia de esto, si bien es cierto, ella tiene ciertos cuestionamientos, ciertas preguntas, pero ella sale en busca de ayuda, arriesga todo con tal de salvar a su hijo. ¿Acaso eso no hacen las madres?
Y los padres hacemos también eso, ¿no? Sí, Nomara, algunos hacemos, sí. Claro que sí. Sí, pero mayormente las mamás están bien atentas en estos temas, ¿no? De salud, de enfermedad, las mamás están bien atentas. Las mamás ya saben la dosis de cuánto de jarabe, de medicina le van a dar incluso a sus hijos. Entonces, esta mujer, como todos, debido a que su hijo había muerto, ella no simplemente se resigna, se desanima, sino sale en busca. Ella sabe que el varón de Dios, que el profeta puede hacer algo, por eso ella contra todo sale en busca de este profeta. Y cuando llega donde él, como todos, ¿no? Hace la pregunta: ¿acaso yo le he pedido un hijo? ¿No te he dicho que no te burlaras de mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que pasar esta situación? Pero ella se aferra, ¿no? El versículo 29. Eliseo dijo entonces a Giezi: ciñe tu cintura, toma mi bastón en su mano y ve. Si te encuentras con alguien, no saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Luego pondrás mi bastón sobre el rostro del niño. La madre del niño dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Por qué no le quería dejar esta mujer, esta madre, al profeta Eliseo? ¿Por qué creen? El profeta ya mandó a su siervo para que atendiera el caso. Para esta mujer eso no era suficiente. Ella quería que el propio profeta, que el varón de Dios, que él mismo atienda su caso, que él mismo pueda ver su caso. Por eso dice que no te voy a dejar. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Versículo 31, Eliseo se levantó entonces y la siguió. Giezi se había adelantado a ellos y había puesto el bastón sobre el rostro del niño, pero éste no tenía voz ni daba señales de vida. Así que volvió a encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre su cama. Entró él entonces, cerró la puerta detrás de ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Se tendió así sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Luego se levantó y se paseó por la casa de una a otra parte. Después subió y se tendió sobre el niño nuevamente. Entonces el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Eliseo llamó a Giezi y le dijo: llama a la sunamita. Giezi llamó y cuando ella entró, él le dijo: toma tu hijo. Apenas ella entró, se echó a sus pies, postrada en tierra. Después tomó a su hijo y salió. Una mujer persistente, una mujer atenta, servicial, generosa, dadivosa, una mujer que ayuda a los demás desinteresadamente, pero también es una mujer que confía y descansa en Dios en medio de la adversidad. Confía y descansa en Dios en medio de la adversidad. Como decíamos, muchos nos quedamos en la primera etapa cuando nos pasa algo, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué a nosotros nos tiene que tocar justamente? Y nos quedamos ahí y, como decíamos, muchos incluso, o algunos incluso, quedan resentidos, ¿no? No hacemos más que eso muchas veces. Entonces, que nosotros también en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, en medio de las pruebas, podamos nosotros también confiar en el Señor.
Para terminar, quisiera felicitar a todas las madres que están presentes aquí. Yo sé que es un día festivo, pero para ustedes, a pesar de ser un día festivo, es el día del Señor. Por eso están aquí ustedes. Y también agradecer a todos los presentes. Yo sé que es un día donde hay que, no sé, visitar, juntarnos como familia y todo esto. Pero sobre todas las cosas, es día del Señor, por eso estamos aquí también nosotros alabando al Señor. Entonces, recuerden, el Señor dice, yo honraré a los que me honran. El Señor no pasa por alto las cosas buenas que nosotros hacemos como testimonio de nuestra fe. El Señor no se olvida de nuestras buenas acciones cuando nosotros honramos su nombre. Que el Señor bendiga a todas las madres, a todas las familias. Gracias a nuestras madres, nosotros somos lo que hoy somos, porque de ellas recibimos nuestras primeras lecciones, algunos tal vez enseñanzas de la vida cristiana, de la vida devocional y cuantas otras cosas. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, en este día que bendigas a todas las madres que están presentes aquí, que bendigas a las madres que también están en sus casas, tal vez están reunidos, Señor, como una familia, porque es un día festivo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos, Señor, que nosotros también seamos generosos, que seamos serviciales, que seamos atentos, Señor, con las personas que nos rodean. Que nosotros también estemos dispuestos, Señor, a involucrarnos, a participar, a colaborar, Señor, en la obra tuya. Y cuando tengamos que afrontar situaciones adversas, cuando tengamos que enfrentar, Señor, diversas pruebas, danos valor, danos fortaleza. Como decían los discípulos, aumenta nuestra fe, Señor Jesús. Pedimos tu bendición. Amén.